Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumyavadi Pachatya Deshatarine Yayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Trivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre textos del Bhagavad Gita, recordando que estamos en el capítulo final o el capítulo número 18, que en este caso lleva por título La perfección de la renunciación. Vamos a recordar que Arjuna había iniciado con una pregunta importante. Arjuna le había preguntado a Krishna que por favor le explicara en qué consistía el propósito de la renunciación y en qué consistía el propósito de la orden de vida de renuncia. Renunciación y orden de vida de renuncia evidentemente son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de orden de vida de renuncia, vamos a recordar que la propuesta de la sociedad védica era que la vida social estaba dividida en 4 etapas diferentes, o sea, el ser humano de modo ideal debía transitar por 4 etapas diferentes desde el punto de partida de nacimiento como ser humano hasta el punto de llegada de entregarse por completo, de retornar al estado de conciencia de Dios. Idealmente ese debería ser el tránsito que la criatura, una vez asumida un cuerpo humano o una forma de vida humana, debería seguir de manera armónica. O sea, ella debería realizar un conjunto de actividades, ser educada de cierta manera, etcétera, etcétera, que le permita ordenadamente, de manera fluida y natural, ir transitando hacia lo que llamamos la autorrealización. La civilización védica en su etapa dorada era tan magnífica que ellos lograron el modo de establecer un funcionamiento personal, o sea, a nivel individual, familiar y social, que era perfecto para transitar hacia la autorrealización sin abandonar la cotidianidad ni los deberes para mantener una vida social armónica. Entonces, en ese tipo de funcionamiento, ellos hablaban de 4 órdenes o 4 formas o 4 etapas en la vida del ser humano. O sea, dividían la vida del ser humano en 4 segmentos. El primer segmento era el tiempo dedicado a preparar a ese ser humano. O sea, hasta los 15 años aproximadamente. Era la preparación intensiva, aunque esa etapa duraba de manera teórica hasta los 25, pero hasta los 15 se debía de hacer hincapié en la formación del niño y del adolescente para prepararlo, disculpen, en todo lo referente a los aspectos materiales y a los aspectos también del orden espiritual. A veces cuando se habla de la sociedad védica, simplemente uno hace referencia a lo espiritual, pero en verdad la sociedad védica era una sociedad védica completamente integrada y armónica. Era consciente de la parte humana y social y consciente de la parte espiritual. Por tanto, sabía que era a través de la parte social y humana individual en que se debería trascender hacia la dimensión o conciencia espiritual o conciencia de Dios. A veces uno piensa en estas cosas de los Vedas, las enseñanzas, y solamente no se centra en la parte relacionada a la mística. Pero realmente los Vedas abarcan todas las áreas de la vida que tienen que ver con el ser humano. Porque la finalidad era permitir que se desarrollara una sociedad lo más perfecta posible, o sea, un modelo ideal de sociedad que de hecho lo desarrollaron. Por eso Srila Prabhupada muchas veces en sus conferencias y en sus prédicas hablaba de que el movimiento para la conciencia de Krishna no era simplemente un movimiento para hablar de un tipo de fe, sino
que estaba idealmente también destinado a estimular la formación de personas de primera clase, o sea, personas educadas, personas que fueran capaces de integrarse socialmente de manera armónica y de manera provechosa y de manera productiva. El devoto del Señor no es una persona que no se integra socialmente, no es una persona que crea disturbios a nivel de comunidad, sino al contrario, el devoto del Señor y el estilo de vida del devoto del Señor es un estilo de vida que permite o ha de permitir a que la sociedad funcione como una maquinaria perfecta, teniendo como centro, por supuesto, las miras puestas en la autorrealización o en el estado de conciencia de Krishna o de conciencia de Dios. Y entonces por eso los Vedas incluye todos. Entonces esa primera etapa es necesario formar al ser humano teniendo como referencia el conocimiento real. Y entonces se forma. Cuando ese ser humano está formado en lo referente a lo material y a lo espiritual en todo sentido, entonces ese ser humano está listo para integrarse, o sea, para asumir un papel más activo a nivel social. Puede tomar la vía de hacer familia o podía, disculpen, tomar la vida de simplemente seguir dedicados solamente a la espiritualidad. Si tomaba la vía de tomar familia, entonces ahí venía la segunda etapa, o la etapa de familia, o la etapa de vida familiar, o la etapa de casado, como le quieran llamar. Esa etapa tenía como finalidad mantener desde el punto de vista práctico, objetivo, a la sociedad. O sea, la sociedad realmente es mantenida por las familias. Si no hay familias, entonces la raza humana o la especie humana no se reproduce, no se expande, no se extiende. Entonces, evidentemente, la sociedad en un tiempo determinado deja de existir. Pues si no hay reproducción, entonces no hay forma de que se expanda una especie. Pero también la vida de familia estaba destinada, por tanto, cuando usted decide hacer familia, cuando usted decide casarse o cuando usted decide formar un núcleo familiar, usted está decidiendo también asumir ciertas responsabilidades porque es usted quien voluntariamente ha tomado la decisión. Así que usted también debe de aceptar voluntariamente y con el mejor deseo y ánimo posible los deberes que esa decisión trae consigo. Vamos a recordar que cada decisión que tomamos en nuestra vida trae inevitablemente aparejada ciertas consecuencias. A veces esas consecuencias, en el caso de la ignorancia, llegan de manera involuntaria, o sea, uno no quería, pero bueno, uno lo hizo, llegan las consecuencias. Pero la persona que actúa de manera lúcida toma una decisión también de manera lúcida. Y por tanto, cuando la toma, antes de tomarla, debe de meditar en la seguridad de que las consecuencias vendrán. La palabra consecuencia no significa siempre algo de orden negativo, porque a veces las personas utilizan la palabra consecuencia siempre en lo negativo. Por ejemplo, una persona le puede decir a otra, bueno, si vas a realizar tal actividad, después prepárate para las consecuencias. O una madre le dice a su niño, mira, este castigo es como consecuencia de lo que hiciste. O sea, casi siempre utilizamos la palabra consecuencia desde una connotación negativa, pero sabemos que consecuencia significa el resultado, sin calificación, simplemente al resultado. Entonces, cuando ese ser humano decidía formar familia, tenía que evidentemente integrarse a un trabajo, integrarse a una dinámica comunitaria, integrarse a una dinámica hogareña, integrarse a un juego de roles donde cada uno tenía su papel específico, o sea, entonces venían toda una serie de instrucciones específicas para el casado. Evidentemente, ya esas instrucciones habían sido dadas, habían sido, valga la redundancia, instruidas durante la vida de estudiante. O sea, se preparaba también para eso. Entonces, después que ya venía todo esto de la familia, la decisión normalmente de asumir la orden de familia venía dada por el disfrute no, disculpen,
por el deseo latente de disfrutar de ciertos aspectos o ciertos goces materiales, como la sexualidad, como el poder construir algunas cosas, como alguna pequeña empresa o algún tipo de negocio, o poder disfrutar de los hijos, o poder disfrutar, o sea, siempre venía aparejada, porque lo que movía idealmente a formar familia era el cierto deseo, ¿verdad? Que solamente eran posibles en compañía de otras personas. Entonces, eso quiere decir ya que cuando esos deseos se satisfacían, entonces ese ser humano seguía evolucionando, porque en esa vida de familia habían ciertos deberes prescritos que si uno los cumplía te seguía purificando. Este purificando significa que los propios deseos que te llevaron a formar vida de familia iban perdiendo fuerza también y se iban armonizando. Y llega un momento en que tus deseos de disfrute material iban siendo cada vez menos, más escasos y más débiles. Si observamos una vida familiar común de una persona equilibrada, vamos a ver, eso lo hemos comentado, que con el paso del tiempo los mayores de la familia van teniendo cada vez menos deseos de disfrute y de cosas así, y van necesitando una vida cada vez más tranquila, una vida más armónica, más en paz, ¿verdad? Y por tanto, por lógica, deben ir permitiendo que las nuevas generaciones vayan asumiendo los roles directrices de esa familia. Entonces ya cuando ese ser humano estaba en esa etapa, entonces ya la nueva generación iba asumiendo los roles principales y este ser humano entraba en una tercera etapa, la etapa de vida de retirado. Este retirado significa comenzaba a desenredarse, comenzaba a desprenderse de todas las responsabilidades y solamente se quedaba con lo básico, o sea, empezaba a tratar de preservar en su vida, en su ámbito personal, solamente aquello que le fuera indispensable para continuar viviendo. Esto hacía que ese ser humano tuviera más tiempo para sí, menos preocupación en su cabeza, menos responsabilidades, y entonces comenzaba a dedicar todo ese tiempo a tratar de estudiar un poco más sobre el Señor, meditar en el Señor, meditar en la vida, reflexionar, reunirse con devotos, crecer espiritualmente. Este crecimiento y este reunirse y este estudiar lo iba entonces acercando cada vez más al estado de abandono total. Todavía ahí él no está en abandono total, todavía hay algunas cosas de las cuales no se ha desprendido. Pero a su debido tiempo eso también se iba a ir purificando y iba a llegar un momento en que ese ser humano estaba completamente ya loco, literalmente, por entregarse a Dios. Ya él solo pensaba en entregarse por completo en los brazos del Señor, o sea, abandonarse al Señor Supremo. Cuando esa certeza llegaba, entonces ellos transitaban hacia una cuarta etapa, la etapa de renunciación o la etapa de examianza. Se suponía que en esta etapa de renunciación, en aquella época incluso, ellos abandonaban el hogar o la seguridad del hogar y se entregaban simplemente al amparo externo de Dios. O sea, algunos se iban para un templo, otros iban a vagar por los bosques, así, y dedicaban su vida solamente a eso, a estar pensando en el Señor Supremo. Evidentemente encontrábamos a muchos sannyasis que su renunciación no era verdadera porque no estaban realmente en orden de renuncia. Pero estoy hablando de lo que la literatura dice explícitamente, o sea, del ideal. Y entonces transitaba las cuatro órdenes. Ese es el proceso natural. El proceso natural de un ser humano para llegar a la autorrealización está ahí perfectamente descrito. Si ustedes observan la vida de un ser humano que llegó al estado de entrega a Dios y llegó de manera lúcida, no hablo de los fanáticos, no hablo de los locos, no, un ser humano que lúcidamente fue transformando su vida o su vida se le fue transformando hasta entregarse por completo a Dios. Si revisamos un poco la vida de aquellos llamados los santos, las grandes almas, y la analizamos, vamos a ver que transitaron de manera natural, algunos más abruptamente, otros más suavemente, por esas
etapas. Esto no significa que la sociedad védica te dice, mira, hasta los 25 años debes estudiar, hasta los 50 debes estar en familia, hasta los 75 retirado y hasta los 100 si llegas a los 100 como sannyasa. Interpretar eso así es una interpretación completamente errónea. La cultura védica lo que habla es de uno observar cómo es necesario transitar o evolucionar por esos estadios. Es simplemente eso. No hay que poner límites de edad, no hay que ser mecanicista, porque cada persona sigue un proceso de transformación completamente diferente, aunque en esencia es el mismo. Cuando digo que el proceso de transformación para todos es el mismo y al mismo tiempo diferente, me refiero a diferente en el modo en el que ocurre y me refiero a que es el mismo porque tiene necesariamente que pasar por las mismas etapas. Por ejemplo, una planta. Usted puede observar diferentes plantas y va a ver que cada una crece de manera diferente, cada una llega a la floración en momentos diferentes y de modo diferente, en estaciones del año diferentes. Cada una produce fruto también de manera diferente, pero todas, sin embargo, hacen la misma cosa, pasan por las mismas etapas. Ninguna planta produce, por ejemplo, ninguna planta produce el fruto primero y crece después. No, ella tiene que crecer y desarrollarse para después producir la flor y el fruto. Ninguna planta produce la flor primero y germina después. No, ella tiene que germinar de la semilla primero, desarrollar, crecer. O sea, las etapas son las mismas. El proceso es solo uno. La forma de recorrerlo es variado. Entonces Krishna le está explicando a Arjuna en qué consiste esa famosa orden de renuncia. Krishna le está diciendo a Arjuna que la orden de renuncia consiste en lo siguiente. En el texto número 2 del capítulo 18 habíamos leído: la Suprema Personalidad de Dios dijo, el abandono de las actividades que están basadas en el deseo material es lo que los grandes hombres de saber llaman la orden de vida de renuncia. Si volvemos a lo que yo estaba conversando ahorita, a la vida de renuncia como última etapa o última forma de o estilo de existencia en la vida de un ser humano, el cual ya está completamente abandonado a Dios, vamos a ver que en esa etapa ya hay un total desapego de actividades por motivaciones materiales. Si usted conversa con una persona mayor o usted es una persona mayor y está en un estado maduro de su vida, está en un estado donde no tiene cositas pendientes, porque hay personas que son mayores pero tienen cosas pendientes. Ay, yo cuando fui joven no hice esto y aquello y quiero hacerlo ahora, ¿verdad? No. Estoy hablando de una persona que simplemente está consciente de su madurez, que simplemente está consciente de la etapa de la vida en la que está, entonces, y vive de acuerdo a ella. Vamos a ver que uno puede experimentar o puede observar, si no es el caso de uno, que las motivaciones materiales que antes te enloquecían, que antes te movían, que antes te llenaban de ímpetu, ya las ves simplemente allí. Ya no las ves como algo que te arrastra, ya no las ves como algo que necesitas, como algo imprescindible. Ahora simplemente quieres una vida simple y, como decía, ser la Prabhupada y pensamiento elevado. Ahora simplemente disfrutas así más de la naturaleza, disfrutas más de ver a los demás, disfrutas más de estar tranquilo, de reflexionar sobre las cosas, de mirar hacia atrás, o sea, ya las necesidades son otras. Por tanto, eso quiere decir que las actividades basadas en deseos materiales ya prácticamente se van haciendo inexistentes en la vida de esa persona. Esa persona hace algunas actividades básicas, por ejemplo, por supuesto, alimentarse, descansar, preocuparse por su salud, actividades básicas. Pero aquellas actividades que ya no son básicas y que antes creía que eran imprescindibles, ya no están ni siquiera en su mente, ni siquiera en su mira. Entonces cuando Krishna dice el cese de actividades, el cese de las actividades basadas en el deseo material, se está refiriendo a eso. Entonces, cuando uno de manera natural
o como resultado de su práctica bien dirigida, o como resultado de la práctica del servicio devocional, uno va sintiendo que en su vida las actividades ya no están movidas, o parte de ellas no están movidas ya por deseos materiales, por cierto deseo de cierta satisfacción o goce material. Entonces se puede decir que uno en ese momento está teniendo, o está transitando, o está al menos recibiendo un avance de lo que es vivir en orden de renuncia. O sea, esa es la orden de renuncia. Cuando las actividades que usted realiza ya no están siendo movidas por un deseo material que antes la arrastraba a usted, esas actividades ya no son movidas por nada de eso, entonces usted está funcionando en modo de renuncia. No significa o no tiene nada que ver si usted vive en el bosque, si usted vive en el templo, si usted vive en el Tíbet, o si usted vive en los Himalayas o en una cueva de los Andes. No tiene nada que ver con eso. Evidentemente, cada época tiene sus peculiaridades, y en esos momentos la mayoría de los renunciantes tenían como tendencia a esa, ¿no? Irse hacia algo que externamente marcara su renuncia. Si analizamos la historia de la práctica espiritual, o de la práctica algún método que condujese hacia la autorrealización, vamos a ver que estos métodos se centraban también mucho en el aspecto externo. Están llenos de códigos externos, que si estás vestido así es que estás en tal orden, si estás vestido de otra forma eres tal cosa, si haces este ritual había que establecer códigos externos para que la sociedad supiera supuestamente en qué etapa de vida te encontrabas tú. Claro, evidentemente eso trajo un problema. Los códigos externos no siempre coincidían con lo interno. Entonces, como siempre, hay menos personas realmente que están en etapas elevadas, y hay muchas más que están más abajo. Entonces se creó la tendencia eterna del ser humano, que es el querer aparentar una etapa en la cual yo no estoy, o querer mostrar una etapa porque me va a dar ciertos beneficios. Entonces muchos asumían la orden de Samnyasa más por comodidad o por librarse de deberes, que porque realmente internamente estaban ya completamente abandonados en Dios. Samnyasa significa eso, completo abandono en Dios. Si usted internamente en su corazón realmente no está 100% completamente abandonado a Dios, y ese abandono si no ocurrió de modo natural, de modo poco a poco así evolucionando, entonces usted no puede decir ni debe aparentar que está en orden de vida de renuncia. Usted va a reconocer si usted un día llega a orden de vida de renuncia, porque usted va a ver que no va a haber en usted ninguna motivación ya de ningún tipo material, ni burda, ni sutil tan siquiera. Y usted va a tener un 100% de confianza en el Señor y de entrega en el Señor, o sea, su vida va a ser simplemente el Señor. Entonces usted puede comprender que en ese momento usted está viviendo en orden de renuncia. Entonces se da espontáneamente lo que Krishna explicaba. Krishna decía, ¿verdad?, el cese de toda actividad que tenga causa o que tenga como causa un deseo material. Eso es orden de vida de renuncia. Pero Krishna le responde también la otra pregunta a Arjuna, ¿verdad? Porque Arjuna también preguntó, ¿y qué es renunciación? Y entonces Krishna le dice lo siguiente. Krishna le dice que la renunciación es el abandono de los resultados de todas las actividades. Orden de renuncia implica el abandono de actividades que tengan como motivación un deseo material, pero renunciación significa abandono del resultado, o sea, de todos los resultados, abandono de los resultados de todas las actividades. Fíjense cómo orden de renuncia habla de actividad, y renunciación habla de resultado. Evidentemente toda actividad trae un resultado. Entonces, pero aquí en renunciación Krishna está explicando abandonar todos los resultados, ¿verdad? Eso es importante, por eso lo estoy repitiendo hoy, lo dije ayer, abandonar todos los resultados. Pero aquí en actividad no habla de abandonar todas las actividades, sino abandonar aquellas que tienen motivación todavía, que vienen de ignorancia y de pasión, o sea, motivación en deseo material.
Entonces, orden de renuncia se refiere a actividad que tiene motivación material. Pero las actividades cuando en mi vida se van transformando en pos del servicio devocional, explicamos algo. Cuando usted comienza a realizar servicio devocional de manera guiada y usted de manera sincera se va entregando a ese conocimiento y a esa práctica, la motivación de sus actividades poco a poco se van a ir transformando y sus actividades poco a poco van a ir dirigiéndose, incluso sin que usted ni cuenta se dé, se va a ir dirigiendo del goce material al goce espiritual o al goce trascendental de servir al Señor Supremo, porque usted va a ir comprendiendo que usted, lo que usted llama a usted, que en verdad no es usted, o sea, su cuerpo, sus sentidos, todo eso, realmente son energías del Señor, o sea, pertenecen a Dios. Por tanto, lo más lógico, inteligente y sabio que usted lo dedique para el servicio del Señor. Y a la misma vez el Señor le va a permitir a usted en ese cuerpo y en esa vida transitoria poder mantener un tiempo, o sea, una vida lo más estable y quieta posible. Y Dios le proveerá de todo aquello que usted necesita para cumplir con sus funciones en ese papel como ser humano, ya sea en vida de familia, brahmachari, estudiante, renunciante, en lo que sea. Pero entonces el punto es ese, uno va comprendiendo eso y entonces uno simplemente se va entregando cada vez más, va entregándose cada vez más porque uno entonces dice, wow, ya no, yo no, porque es solo pensar yo, pensar en mi beneficio. Muchas personas dicen, no, ya es que yo tengo que preocuparme por mi beneficio, porque si no pienso en mi beneficio, y entonces usted le pregunta a esas personas, bueno, cuando tú me hablas de beneficio, ¿a qué te refieres? No, ¿cómo que a qué me refiero? A garantizar mi vejez, a garantizar mi no sé qué, a garantizar mi esto y mi aquello, ¿verdad? O sea, siempre el beneficio, o en la mayoría de los casos, la palabra beneficio se refiere al cuerpo material. O sea, eso quiere decir que esa persona está ignorando por completo, o al menos no está dando señal de que lo sepa. Está ignorando por completo su existencia espiritual. Entonces la transformación, el servicio devocional, el asociarnos con devotos reales, o sea, devotos lúcidos, nos ayuda a ir dirigiendo la atención también hacia la dimensión espiritual. Y cuando eso suceda, entonces esa dimensión de nuestra vida empieza a cobrar importancia y la otra dimensión baja su intensidad. A fin de cuentas, entonces el servicio devocional por sí solo me va llevando a que yo con el tiempo, en la madurez, vaya llegando a la orden de vida de renuncia en mi corazón y también al mismo tiempo vaya estableciéndome en la renuncia desde el punto de vista que yo me voy desapegando de los resultados. Ya no actúo ni dependo de los resultados, sino que actúo en función de los deberes que me marca el servicio devocional, pero después no actúo ni por los deberes, porque ya esos propios deberes fueron creando en mí una tendencia de servicio constante. Ahora actúo porque simplemente mi corazón no puede hacer otra cosa que no sea servir al Señor Supremo. Ese es el proceso que el ente viviente va pasando. Pero ese proceso, vuelvo a insistir y a repetir como siempre he dicho, no es violentable. Intentar violentarlo, adelantarlo, dirigirlo, no es el resultado del conocimiento, sino más bien de la ignorancia. Ese proceso transcurre solo, pero transcurre en virtud de la práctica y comprensión de qué significa el servicio devocional. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué significa y cómo lo hago? Y si uno simplemente se entrega a él, si uno simplemente se ocupa de él, entonces va pasando todo el proceso. Evidentemente, como siempre decimos, el servicio devocional es una ciencia dada por el Señor Supremo. Bhagavad Gita, capítulo 4, el Señor Supremo dice, esta imperecedera ciencia del yoga o de relación con el Supremo. Se define a esa ciencia como la ciencia de relación con el Supremo. El servicio devocional es la ciencia mediante la cual
nos podemos relacionar con el Supremo y es la única manera en que podemos regresar al estado de conciencia plena de Dios. No hay otra manera. Cualquier otra manera conduce poco a poco, hasta el servicio devocional. Pero a no ser que se llegue a la etapa de servir al Señor, de servir a los asociados del Señor, de servir a los representantes del Señor, a no ser que se llegue a esa etapa, entonces no se puede abandonar por completo el plano de conciencia material. No hay forma de acceder a los planos de conciencia espiritual si no es a través del servicio devocional al Señor, porque en esos planos el Rey visible, no es eso la palabra más apropiada, o sea, el centro total y absoluto es el Señor. Por tanto, si su vida, si su mente, si sus energías ya no están establecidas completamente, conscientemente al servicio o en relación con el Señor, no hay forma en que usted pueda acceder a ese plano de conciencia espiritual y mucho menos establecerse allí y mucho menos llegar a la etapa de comprensión de las actividades trascendentales que con el Señor se realizan en sus diferentes roles o desde los diferentes sentimientos. Hay un pasaje muy bonito del Prema Vivarta. Prema Vivarta es un texto que fue escrito por uno de los asociados del señor Chaitanya. Ayer yo lo compartí en un encuentro muy hermoso que tuvimos acá, unos devotos acá en Rodas, y el encuentro de cada domingo en la tarde. Y es un pasaje donde el señor Chaitanya, después de instruir a algunos sannyasis sobre lo que era la orden de renuncia, lo que no debían hacer, esas cosas, entonces el señor Chaitanya instruyó también a las personas que vivían en familia. Y escuchen esto, o sea, lo que cuenta ese asociado del señor Chaitanya o esa persona que siempre estaba con el señor Chaitanya, dice: el señor Chaitanya instruyó de la misma manera en que instruyó a los renunciantes, también instruyó a los que viven en familia y les dijo: oh hermanos, procuren no pasar ni un momento sin glorificar y cantar el santo nombre del Señor Krishna, ya sea con la mente o ya sea con la lengua. Para avanzar en el servicio devocional no se necesitan muchas reglas ni prácticas espirituales tampoco en demasía. Basta con refugiarse por completo de manera sincera en el santo nombre del Señor y purificar así el corazón y la conciencia. El Supremo Señor Krishna ha descendido a este mundo material en la forma de su santo nombre. Él y su santo nombre son la misma cosa y lo ha hecho debido a su compasión por nosotros, las almas condicionadas. Y ahora, para otorgar una misericordia especial a las entidades vivientes en esta era tan complicada de Kali Yuga, el propio Señor Krishna ha hecho su aparición como el Señor Chaitanya o el Avatar dorado. Aquel que con un corazón puro se dedica a servir sinceramente a los amados asociados o compañeros íntimos o devotos del Señor Chaitanya, obtendrá con certeza el refugio de los pies de loto del Señor Krishna. Se debe buscar la compañía de los devotos del Señor y cantar acerca de las glorias del Señor constantemente. El que canta el Mahamantra Hare Krishna y baila en éxtasis, en alegría y gozo, ese en muy poco tiempo es favorecido con el mayor de los tesoros, y este mayor de los tesoros es el desarrollo de amor puro hacia Dios. Fue solamente para repartir sin ninguna discriminación este inapreciable tesoro de amor puro hacia Dios. Fue solo para eso que el Señor Supremo ha aparecido en la forma de Chaitanya o Gauranga, el Avatar dorado. Yo
El problemático Yagai, voy a hacer una pausa aquí. Yagai era un problemático, siempre estaba borracho, él y su hermano, haciendo broncas en el pueblo, en la comunidad, robaban, nadie los podía soportar, creaban disturbios, pero por un encuentro que en otro momento se los contaré, él terminó convirtiéndose en un devoto fiel del Señor. Y entonces él está diciendo, yo, el problemático Yagai, soy ahora un sirviente del Señor de cuerpo dorado, Gauranga, rogando con lágrimas en los ojos, por favor, de rodilla les pido a los devotos que por favor se refugien completamente en el santo nombre y lo canten sin parar, ya sea con la mente, con la lengua, pero siempre con el corazón. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que por favor tengamos la misericordia, porque la misericordia más grande del Señor significa que tengamos la dicha de comprender que Él es el centro de la existencia. Si no dirigimos nuestra vida cada vez más hacia la relación con Dios, si no va despertando en nosotros el deseo de entregarnos poco a poco a su servicio de manera progresiva, si no vamos experimentando un deseo de asociarnos con personas que también estén deseando entregarse de manera sincera al Señor, si no tenemos la misericordia de comprender eso, entonces nuestra vida de nada sirve, se vuelve un desastre, porque simplemente nos va a guiar a una constante perdición en el océano de ignorancia y calamidad que es la existencia material en Kali Yuga. Así que por eso oro, y yo cada día oro y le pido al Señor que por favor tenga misericordia a todos nosotros, que nos acompañe también durante los amaneceres espirituales, para que podamos sentir su vibración en nuestro corazón y para que poco a poco la luz de su santo nombre, la luz de sus palabras, la luz de sus diferentes hazañas y actividades, la luz de sus indicaciones y la dulzura de sus devotos puros nos atraigan cada vez más para nuestro beneficio pleno, que es desarrollar amor puro por Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare